Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Zacatecoluca agradece a todas las personas que hicieron posible la entrega de víveres a familias de escasos recursos económicos. Como iglesia mantenemos una visión responsable con la comunidad. Gracias a Dios y a su colaboración muchas familias han sido beneficiadas. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo 41:1. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración.
y fuerte es nuestro Dios. Grande 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 y fuerte es nuestro Dios. Acompáñenos desde sus hogares y alabemos a nuestro Dios. Vamos con sus palmas. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traen sanidad, traen libertad con su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¡Vamos, iglesia! Oh, 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 oh. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. ¡Vamos, sígalo! Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y así es, ríos de bendición están llegando a nuestros hogares, iglesia. Créalo, y así será siempre. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, dígalo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos, dígalo muy fuerte. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Vamos. Yo danzo en el río de Dios,
Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. Amén, iglesia, el río de Dios está llegando hasta nuestros hogares. Vamos a alabar a nuestro Dios, iglesia, porque su gracia es inmensa para con cada uno de nosotros. Por eso tiene que cantar esa alabanza. ¡Vamos! Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. ¡Vamos! Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz. Vamos, dígalo. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh,
bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos, día miércoles, día de amigos, día de estudio bíblico. Me encanta saludarles. No los puedo ver, pero ustedes a mí sí, esa es una gran bendición. Hemos tratado de hacer algo diferente este día miércoles porque estamos en la iglesia para que usted no se le olvide su casa hoy. Así que aquí le estamos enseñando por si ya se le olvidó, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta de que todavía tiene una iglesia, no se le vaya a olvidar. Aunque la iglesia original es usted. Así que bienvenidos a su estudio bíblico. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 33. Vamos a tratar de sacar unas enseñanzas de algunas figuras simbólicas que están ahí que utilizó nuestro Señor Jesús para que podamos aprender. Son las parábolas, ya le vamos a explicar qué es una parábola y de hecho vamos a explicar la que vamos a ver en esta noche. San Mateo 13:33, yo doy lectura a la palabra de Dios, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice a la letra: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo voy a leer nuevamente, póngale atención. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Háblanos, Dios, al corazón. Edifica primero mi vida, Señor, antes que a los demás. Te ruego que tu Espíritu Santo nos pueda dar esa gracia, Señor, esa sabiduría para explicar esta palabra. Que no vayamos a decir cosas que estén en contra de la misma y mucho menos, Señor, que vayamos a deshonrar esa promesa que tú hiciste a cada uno de nosotros. Bendícenos, te ruego, a mis hermanos donde están en la comodidad de su hogar. Háblales al corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya le iba a decir, puede tomar asiento, pero ya me di cuenta que está acostado quizás en su casa. Así que vamos, mire. Vamos a hablar de las parábolas. En estos días que seguimos encuartelados, vamos a tratar de dar esas enseñanzas con el afán de que usted y yo podamos entender un poquito más de la Biblia. Ya que tiene tiempo de poderlo hacer, léalas y alguna consulta que tenga, como le dije la vez anterior, háganosla llegar a través del líder de su ministerio, a través de las redes, ahí donde estamos, y con la ayuda de Dios le vamos a apoyar para que cuando usted regrese a esta casa, que es la suya, usted venga bien afilado y que venga con ganas de hacerse predicador también o predicadora. Así que vamos, la parábola que nosotros estamos viendo es la de la levadura. Primero vamos a mencionar qué es una parábola. La parábola en el sentido bíblico, en lo retórico, en lo que es gramatical, porque hay diferentes acciones. Los ingenieros, los arquitectos tienen otra definición de la misma, aunque no se pierde. Pero la que se refiere justamente a lo que nosotros vamos a ver en la escena bíblica es sencillamente una breve narración que hace el Señor Jesús de manera simbólica, de donde se extrae una enseñanza moral. Lo esencial de cada parábola es encontrar la enseñanza que allí tiene. Y Jesús, a través de las parábolas, lo que hizo fue enseñar y explicar la doctrina bajo la cual nosotros vivimos. Ojo. Cuando estoy hablando de doctrina, me refiero a la palabra didache, que esa palabra sencillamente explica doctrina bíblica, no explica doctrina eclesiástica, explica doctrina bíblica. Eso es totalmente diferente. Las liturgias eclesiásticas, las prácticas de cada iglesia no tienen nada que ver. A veces alguien dice, es que nuestra doctrina es eso. No, la doctrina verdadera está basada en la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, es correcto. Y si la Biblia no lo dice, a nosotros nos lo enseñaron en hermenéutica, también ahí guardamos silencio. Entonces quiere decir que lo que la palabra nos está mencionando es la verdadera doctrina. Repito, insisto, no estoy criticando su denominación ni quiero llegar a eso. Usted es libre de pensar o practicar lo que usted quiera, pero la doctrina no puede ser adulterada porque Jesús mismo dijo que a esta palabra no se le va a quitar ni se le va a poner ni una tilde ni nada que se le parezca. Así que por eso le estoy hablando de que la doctrina de la que Jesús estaba hablando es justamente de esto, de lo que la palabra. Así que vamos a tratar de explicarle ese pequeño versículo y yo espero que usted lo pueda entender de la mejor manera. Ahí sí me hago bola y me perdona que no es anormal en mí porque yo no soy tan bueno en la cabeza. Así que vamos, le dije que es de una enseñanza moral que de manera simbólica nuestro Señor Jesús lo explicó. Número 1. Tenemos que ver la semejanza entre el reino de los cielos y la levadura, porque ahí va a encontrar otra serie de respuestas cuando hablamos del reino de los cielos. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos son frases
similares, se refieren a lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando lo que la Biblia aquí nos llama y dice, la parábola él dijo, el reino de los cielos es semejante. Es una semejanza, es una comparación. El reino de los cielos es tener a Jesús como Rey y Señor del cielo. Por eso dice el reino de los cielos. Todo reino tiene un rey. En Europa todavía existen ese tipo de gobierno. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, se está hablando del lugar donde hay un rey y lo que a él le pertenece ahí. Entonces, cuando dice el reino de los cielos es semejante, dice las prácticas o la doctrina que ustedes han aceptado reconociendo a Jesús como su rey es la doctrina que Dios ha declarado para cada uno de ustedes. Es la doctrina verdadera. Entonces, el reino de los cielos es eso. Y Jesús se paró y le dijo, hey, el reino de los cielos tiene una semejanza. ¿Qué hace el reino de los cielos en nuestro tiempo? Pues sencillamente lo que hace es crecer cada día. ¿Por qué nos mandaron a nosotros a la tierra? Para que nosotros hagamos crecer el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos está en cada uno de nosotros que andamos expandiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús les dijo, miren, el reino de los cielos puede crecer. ¿A través de quién? A través de cada uno de nosotros. Entonces les digo, pero esto se parece, les dijo, a la levadura. Entonces yo tengo que ver qué es entonces la levadura también. Si el reino de los cielos, sencillamente, podemos decirlo, es donde hay un rey y yo acepto la doctrina de ese rey y él tiene un lugar donde él vive, entonces eso es algo especial. Puede crecer a través de la voluntad de Dios, pero también está la otra parte, la levadura. Entonces la levadura son bacterias comestibles, usadas para hacer crecer las harinas o los productos que de ellas se derivan. La levadura son bacterias comestibles que sirven para hacer crecer todo lo derivado de la harina. Llámese pan, llámese galleta, lo que usted quiera. Entonces, cuando Jesús hace la semejanza, quiere que nosotros aprendamos a entender o a tomar la diferencia en cada una de esas acciones. No podemos mezclar el agua y el aceite. Entonces no podemos mezclar la levadura y el reino de los cielos. No puede ser. De esa idea sacamos lo que es el título del estudio de esta noche. Y le pusimos guarde su distancia. Porque ahora se ha hecho muy común por el problema que estamos atravesando, hay que tener la distancia social. Que debemos de estar a 2 metros, que aquel no lo escupa, que aquel no le tire mocos, que aquel no le haga de todo eso. Entonces, a nosotros en esta enseñanza también nos guarda lo mismo. Está diciendo, el reino de los cielos es una cosa, la levadura es otra. Guarde la distancia en ambas acciones, porque las dos hacen crecer. El reino crece y la levadura también hace crecer. Pero Jesús, cuando él les quería decir algo a los apóstoles, les hablaba de esta manera. No era fácil entenderlo, para ellos era muy difícil porque nosotros ahora podemos dar una interpretación porque ya nos la explicaron, ya conocimos la vida de Jesús, ya conocimos la vida de los apóstoles, ya vimos el resultado y lo único que esperamos es la promesa del Padre de que tendría que venir por su iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de esto, podemos tener la claridad que la enseñanza moral viene pegada a que nosotros nos demos cuenta cuál es la verdadera doctrina. Repito, insisto, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de la doctrina bíblica, que es la que a nosotros nos alimenta y nos hace crecer. Si ya tenemos claridad que es el reino de los cielos y que es la levadura, entonces nosotros podemos darle la interpretación al versículo. Y lo leemos de nuevo, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ojo, si usted busca lecturas o explicaciones a este versículo, hay personas que se dedican a escribir en contra de la religión tradicional. Nosotros no estamos para eso, usted no lo haga, porque no es esa la idea. No menciona nombres. Cuando menciona a una mujer es una manera de Jesús de querer decir un acercamiento con algo que te puede hacer cambiar de opinión. Cuando Dios formó allá en el Edén al hombre y a la mujer, Dios tenía claro de que dos mentes iban a estar en conflicto, no iban a pensar igual. Y desde ahí tenemos la idea nosotros. ¿Quién hizo caer a quién? ¿Y de dónde vino la idea? Entonces Jesús por eso pone la palabra. No está diciendo, esta es la iglesia tal o el tabernáculo tal. No dice eso. Menciona a una mujer. Así que está diciendo que es alguien que vino y puso ahí una semilla que no tenía que poner. Y ahí viene la esencia. Dice, la escondió en 3 medidas de harina. Vamos. Usted y yo debemos de conocer cuál es el significado de la harina y para ello nos tenemos que apoyar, ya que es un estudio bíblico,
en el libro de la ley. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, Él vivió bajo la ley. Él practicó la ley y cumplió la ley. Entonces, todo lo que nosotros encontramos en los 4 evangelios está pegado a lo que son las leyes del Antiguo Testamento. Y para eso nosotros tenemos un libro que se nos dio, que es el libro de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco. Aunque, fíjese bien, el libro perfecto de la ley, o en sí el manual de ellos, es el libro de Levítico, que forma parte de los 5. Pero nosotros de manera práctica decimos el Pentateuco, que son los 5. Pero realmente el libro de la ley es el libro de Levítico. Yo me tengo que remontar hasta ahí para que podamos entender lo de la harina y que podamos entender por qué Jesús les habló a aquellos hombres de esa manera. El libro de Levítico, en su capítulo 2, versículos del 1 al 3, se lo voy a leer, ahí usted anótelo y luego le da la interpretación. Mire cómo dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Versículo 2, la traerá al sacerdote, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Ok, si ya tenemos claro eso, y Jesús dijo, la palabra harina, le tengo que explicar la ley. En el libro de Levítico, del capítulo 1, la primera que se encuentra es el holocausto. El holocausto era traer un animal, quemarlo completamente, y ese humo, según el hebreo, Dios estaba lejos, ese humo tenía que ascender. Por eso, cuando se habla de holocausto, se habla de lo que asciende o lo que sube, que es agradable a Dios. Ya en el capítulo 2 nos encontramos con esto. Entonces aquí hay una palabra que yo quiero que la conozca y que la pueda entender. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación, ¿qué es oblación? Son ofrendas de granos que eran también demandadas al pueblo de Israel. Se le pedía que ellos la pudieran tener. Entonces, las ofrendas de grano venían para decirle a Dios, hey, te agradezco porque aún tengo para comer. Y de esa misma manera alimentaban al sacerdote en el templo, porque el sacerdote tomaba lo que le cabía en su mano, eso lo hacía arder en el fuego y por eso le ponían incienso, porque una ofrenda tan pequeña no salía suficiente humo. El incienso era el que daba el aroma para que esa ofrenda fuera agradable a Dios. Entonces, cuando Jesús dijo que aquella mujer puso en 3 medidas de harina, estaba diciendo Jesús, lo que ahí se contamina es la ofrenda o la palabra o lo que agrada a Dios, metiendo lo que era la doctrina allá. Cuando alguien viene y pone levadura en la harina, se entiende que la harina es la doctrina y alguien viene a contaminar aquella doctrina, es lo que daña y es lo que hace perder el conocimiento de todo cristiano. Entonces dice que la oblación era eso. Y dice, a Jehová su ofrenda será de flor de harina sobre la cual vas a poner aceite. Número 1. ¿Por qué tenían que poner aceite? Porque un pan sin aceite en el tiempo hebreo no tenía sabor. Y si hay algo que usted le tiene que ofrecer a Dios es lo mejor. Entonces el hebreo decía, esto debe de ir sazonado para que sea agradable a Dios, para que a Dios le guste eso. Teniendo idea de que Dios al quemar recibía eso como un alimento. Y le vas a poner, dice, incienso, para que ese aroma estuviera ahí. Ojo, la Biblia dice que nuestras oraciones hoy día las ponemos en el nombre de Jesús y que Él tiene que hacerlas ascender o llevarlas hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nuestra ofrenda es Cristo. Fíjese bien, nuestra ofrenda es Cristo. Si aquí hay harina que tuvieron que moler ellos, ¿de dónde viene la harina? Y aquí nos vamos a poner como el chiste que nos cuenta el princesito, ¿verdad? Que dice que él tenía su amigo que no le gustaba invitarlo a que orara por la comida, porque cuando le ponían el queso, él empezaba a decir, Señor, te doy gracias por la tierra,
por la hierba que nació, por esas gotas de agua que cayeron, Señor, y quisieron crecer, por los dientes que le diste a esa vaquita, Señor, y porque ella se lo pudo comer. Y dice el princesito, cuando él llegaba a la cuajada, ya todos habíamos comido, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar así, ¿verdad? Pero tenemos que explicarle. Esta harina viene o la tomaban de lo que era el trigo, pero no era una harina, porque cuando usted y yo hablamos de harina entendemos un polvo ya. Este no era polvo. Este solo lo quebraban, es la sémola, así se le llama en el lenguaje de ellos. Es la sémola, entonces era trigo quebrado nada más, lo que traían para que pudiese agarrar fuego y para que con el aceite y el incienso fuera algo aromático. ¿Quién aprobaba eso? El sacerdote. Si no tenía suficiente aceite, si no tenía suficiente incienso, aquello no tenía buen aroma, el sacerdote no lo aprobaba. Fíjese, la ganancia suya y mía. Si nuestra ofrenda es Cristo, el cuerpo de Cristo fue inmolado de la misma manera para que fuera agradable a Dios. Ya no necesita usted poner aceite ni incienso, porque en Cristo se cumple todo. Usted ya no necesita un sacerdote que le diga que su ofrenda es correcta, porque Cristo es rey, es sacerdote y es profeta. En él se cumplen las tres acciones que había para cada uno de los hebreos. Entonces, cuando Jesús les habló, les dijo, ustedes tienen que ir hasta allá y que se den cuenta qué implica esta parte. Por eso yo lo tengo que mover hasta el Levítico para que usted pueda entender esa ofrenda. Y dice, la vas a traer al sacerdote y él sabe qué vas a hacer con ello. Entonces, el cuerpo de ese grano que era molido es ahora lo que nosotros conocemos como el cuerpo de Cristo, que es nuestra ofrenda para ello. Entonces, nuestra harina tiene también un fundamento bíblico. O sea, si para ellos le ponían incienso y aceite y el trigo, estaban completos. Nosotros tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres hacen su función. El Padre como creador, el Hijo como redentor y el Espíritu Santo como nuestro consolador, su abogado, el paracletos que Dios dejó, porque Él fue la promesa que hizo. Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Voy a mandarles a alguien que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa parte es la del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos eso ahí. Pero ahora, entonces, ¿y Cristo a mí en qué me sirve? ¿En qué me ayuda? En esa parte, en que Él fue la ofrenda, en que usted y yo ya no necesitamos andar buscando trigo, no necesitamos andar moliendo nada para traer una ofrenda al templo. Mire, ¿por qué me piden ofrenda? La gran pregunta. Ese es otro tema que lo vamos a tocar en otro lado, que no tiene nada que ver con esto. Cuando hablamos de ese tipo de ofrenda es porque el pueblo hebreo necesitaba traer algo a Dios para ser agradables con sus obras. Usted y yo solo necesitamos tener a Cristo y nosotros somos agradables a Dios. Ahí puede darse cuenta la diferencia entre tener a Cristo y no tener a Cristo. El recibir a Jesús y seguirle tiene para nosotros esta bendición, que todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús, Él se lo va a dar en su momento. Quizás usted me dice, mire, ¿y por qué no ora para que esto se quite? Espéreme, Dios no es nuestro empleado, ni Él está para oírme, Adrián, ¿y ahora qué querés? Quita esto, porque nosotros somos mal pensados muchas veces. No, Dios tiene el control de todo. Cuando yo le pido a Dios, yo soy su hijo, Él viene, me toma por la ofrenda que ya fue dada en la cruz del Calvario y de esa manera yo puedo obtener todas las bendiciones que Él ha guardado para mí. ¿En qué momento me las va a dar? En el momento que Él crea que a mí me corresponde. El problema es que nosotros queremos que Él me conteste hoy, que Él me la dé hoy. Mire, ¿y a mí por qué no me la doy? ¿Y esta pandemia por qué no se quita? No se quita porque Dios quiere darnos una lección. Y es lo que vamos a sacar de acá, la enseñanza moral de esta pequeña parábola. Entonces, la harina del Antiguo Testamento vino a ser, que era una ofrenda, viene a ser la ofrenda nuestra, que es en Cristo. Entonces, en Cristo nosotros tenemos todas las ofrendas que están en Levítico. El otro miércoles vamos a ver lo de la sal, que también tiene mucho que ver. Entonces, esa parte en Cristo se cumplió todo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora la libertad que tenemos es la palabra escrita que dice que el día que Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, lo cual implica que la autoridad viene de allá. Se abrió para tener entrada directa por medio de Cristo al trono de Dios. ¿Y quién logra eso? El que recibe a Jesús. ¿Y qué me hace llegar hasta ahí? El Espíritu Santo.
Pero mire, y si yo soy cristiano, ¿por qué soy como soy? Porque el Espíritu Santo está con nosotros y muchas veces nosotros evadimos esa responsabilidad. Pero eso no quiere decir que Dios se apartó. No quiere decir que ahora que estamos en este problema Dios no está. Dios está ahí y Dios lo ha permitido y lo va a permitir hasta que Él quiera. ¿A quién le va a dar elección? No sabemos, pero que va a pasar, tiene que pasar. Entonces, vamos a lo que es la enseñanza entonces de la parábola. Fíjese, el reino de los cielos crece con limpieza en la medida que guardamos la distancia con la levadura. Se lo leo de nuevo. El reino de los cielos crece con limpieza en la medida que guardamos la distancia con la levadura, porque allá está emparejando harina y levadura. De ahí le sacamos el título del sermón, guarde la distancia. Entonces, la levadura, hermanos, es la falsa doctrina. ¿Y cómo conozco yo la falsa doctrina? Bueno, que no me presenta a Cristo como Salvador. Es todo. Que no hay intermediarios. Para llegar a Dios no hay. Pablo escribiendo a Timoteo le dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces la verdadera doctrina no es la que tienen las demás denominaciones. No voy a mencionar nombres para no pelear. Fíjese, no quiero que vaya a caer en vacío, por favor, de conocimiento. Solo quiero que entienda que nuestra enseñanza a través de esta parábola es que debemos de tener cuidado con la falsa doctrina. Y yo, ¿cómo lo voy a conocer? Usted tiene algo que se llama Espíritu Santo de Dios. Y hay cosas que se parecen, pero no son. Hay cosas que son casi, pero no son. Hay liturgias eclesiásticas, por eso es un estudio bíblico. Hay liturgias eclesiásticas que solo son eso, liturgias. No son con sustento bíblico. Tampoco condenan y tampoco dan salvación. Sencillamente son liturgias que el hombre ha tomado con el afán de mejorar quizás la conducta de las personas. Hay denominaciones en donde para corregir al ser humano, aparentemente le ponen disciplina. La pregunta es obligada. ¿Se corrige el ser humano? No. Deme un ejemplo. Yo vivía en disciplina. Casi siempre. Yo salía de una disciplina de 3 meses y me ponían una de 6. Entonces no me corrigió. Y yo pregunto, ¿esa doctrina es verdadera? No, la aplicación de las prácticas eclesiásticas tuercen muchas veces la doctrina. Entonces de ahí que no nos dejan crecer, de ahí no se puede crecer. Un cristiano que no puede crecer es porque muchas veces su enseñanza bíblica no está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces cuidado con la falsa doctrina, no se deje arrastrar. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los principales? Los fariseos y los saduceos. Fíjese que Jesús les dijo, oigan lo que dicen, mas no hacen lo que hacen. ¿Por qué razón? Porque era bien sencillo. Los fariseos tenían una práctica o una liturgia de su religión envidiable. A las 3 de la tarde ellos están inclinados al piso haciendo oración. A las 9 de la mañana ellos están en las esquinas de cualquier lugar donde les dé esa hora y ahí se ponen a gritar. Su vestimenta anda con algo que le llaman filacterias, que andan colgado en sus manos. Andan puesto aquí. Ellos andaban un manto o un talid en donde ellos siempre andaban unas bolitas de tela ahí, lo cual implica que son los 10 mandamientos. Ellos andaban todo eso, pero no quisieron reconocer a Jesús. Entonces, cuando les habló de la levadura, les estaba hablando de la doctrina de esos grupos religiosos que estaban ahí. A usted y a mí nos mandan lo mismo. Y quizás me diga usted, mire, y si yo estoy en la iglesia y no tengo ningún problema, ¿dónde viene la falsa doctrina ahí? Muchas veces nosotros somos partícipes de diferentes movimientos, llámense políticos, llámense religiosos, llámense sociales. Y ahora no quiero ser pesado ni violar ley con esto, pero hay movimientos de hombres y de mujeres en este tiempo que no están a favor o no sustentan la palabra de Dios. Esa es una falsa doctrina. Yo he estado viendo algunas iglesias en donde los hombres que predican la palabra de Dios ahí están casados con otro hombre. En nuestro país todavía no es prohibido hablarlo de esta manera. Sí es prohibido llevar esas ceremonias. En otros países no lo es. Por eso dije
con el perdón de ustedes, los que van a escuchar esto, que no estén de acuerdo. Pero esa es una falsa doctrina, porque no está aprobado a la luz de la palabra de Dios. Mi Biblia dice que varón y hembra los hizo, más nada. Repito, no me estoy metiendo en eso, esos son problemas ya muy aparte. Pero yo quiero que usted tenga cuidado, porque el día lunes a usted le hablamos de los millennials y los centennials. Entonces, los segundos, ellos ya tienen muy metidito aquí esa parte que si el amor es puro y sincero, no importa el sexo. Esa es una palabra bien común. Eso no está aprobado por la Biblia, es una falsa doctrina. Entonces no podemos ser arrastrados. Y Jesús les dijo, si dejan que la levadura llegue ahí, eso va a distorsionar lo que es el reino de los cielos. Y una mujer dice, escondió 3 medidas, lo cual implica que son etapas en las cuales el ser humano puede caer y tergiversar la doctrina bíblica. Y por eso es que a mí me interesa que usted conozca realmente en qué está. Ahora como hay diversidad de denominaciones, ¿verdad? Yo quiero que usted se quede tranquilo. Nosotros en el tabernáculo no hacemos algunas prácticas que ellos hacen. Pero si le leemos la Biblia, siempre le he dicho a usted, confronte por favor, a mí no me crea, lea la palabra de Dios. Léalo. Yo lo único que trato es de darle palabra a palabra lo que ahí está. Por eso yo le vine explicando lo que implica la harina, de dónde viene la ofrenda. Porque Jesús les dijo, tengan cuidado, porque se parecen los dos, porque los dos crecen de manera diferente, solo que uno es correcto y el otro no es correcto. Y alguien llegó a meter eso ahí. ¿Quién lo metió? Dijo, una mujer lo apartó ahí. Alguien puede venir y contaminarle. Entonces usted tiene que aprender a tener un oído dócil a la palabra de Dios. Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos, tengan cuidado con los fariseos, a nosotros que nos dicen lo mismo ahora. Fíjese que con este problema que estamos viviendo, muchos pastores, y yo lo lamento por ellos, pero esto sí hay que decirlo porque se supone que son pastores, se han involucrado tanto que por sacar ganancia de todo ello, se prestan a andar diciendo o andar levantando bandera que no tienen que hacer. No nos olvidemos, hermano, que nosotros no tenemos partido político. Todos somos políticos de manera general, eso hay que aclararlo, pero eso no es para la iglesia. Nosotros somos cristianos evangélicos. Nosotros le rendimos tributo a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si usted tiene una preferencia política, esa déjela ahí. Y no es malo que la tenga, le repito, todos somos así. Pero no podemos nosotros mezclar la doctrina bíblica con ello. No puedo yo levantarme con este rótulo y andar haciendo cosas para levantar la imagen de un partido político. No puedo hacerlo. Porque este rótulo a mí solo me identifica como cristiano evangélico, que soy del Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. Y mi manera de pensar, mi manera de mantenerme firme, solo me dice que yo pertenezco a Dios. No puedo mezclar la doctrina. Entonces, de esa manera es como cada uno de nosotros tenemos que aprender. Por eso Jesús les habló a aquellos hombres de esa manera. Hay movimientos de mujeres hoy en día que lo que han hecho realmente es destruir hogares. Lamentablemente hay que decirlo. Porque se fueron, hacen esos subgrupos y ahí enseñan diferentes situaciones. No se les olvide que Dios es amante de la familia. Por quien usted va a responder el día de mañana es por su familia. Cuando llegue arriba le van a preguntar, es su primer ministerio. Entonces no puede mezclar. No puede decir, es que es de Dios. Tenga cuidado porque a todos le llamamos que es de Dios. Porque nosotros somos extremistas. O es del diablo o es de Dios. No, espéreme. Mantenga una doctrina. Manténgase firme en lo que usted ha creído. Usted ha creído en Cristo como su Redentor, que murió, que resucitó, que se fue al cielo y que va a venir por usted, está en la doctrina verdadera. Ahora, que allá de repente le ponen un montón de colas a algunos, les repito, son prácticas eclesiásticas de las cuales nosotros no participamos, nosotros no somos así. Sí, que los bautistas son una refrigeradora, que ellos no aplauden, hermano, no aplaudimos, somos refrigeradoras, pero para el cielo vamos. O sea, si allá aplauden, si allá se tiran de cabeza, si allá se cubren, ahí déjelos, ahí déjelos. Usted manténgase donde está, manténgase firme en la enseñanza bíblica, no se pierda. He insistido mucho con ustedes de que lean la palabra de Dios, porque la verdad está ahí, hermanos, no está en nadie. Por eso es que muchas veces nosotros tambaleamos en el cristianismo, porque no tenemos una base sólida. Y Jesús se los presentó a aquellos y les dijo, hay un hombre que tiene la casa
sobre la arena y otro la tiene sobre la roca. ¿Dónde está la suya? ¿Dónde está la mía? Entonces aprendamos, no dejemos que la levadura llegue a nuestras casas o a nuestra mente o a nuestro corazón y que nosotros vayamos a perder nuestra manera de pensar. Vamos, si a usted le ha pasado, no se preocupe, no es el primero, podemos cambiar. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 y 7, les dijo esto, mire, estoy maravillado o asustado, ya en el original, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, aquí viene la respuesta. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué Pablo les habló hacia los de Gálatas? Sencillamente porque andaba gente queriendo torcer el camino y ahora usted quizás lo quieran sacar hasta de la iglesia. Quizás se lo quieran llevar para algún movimiento X. No es correcto. Por eso le dije, guarde la distancia. Nosotros tenemos que aprender a oír a los hermanos, óigalos. Pero usted manténgase donde ha creído. Se mueva de ahí, quédese. Yo siempre les dije, a mí me cierran aquella puerta, entro por aquella. Porque yo he creído en esto. O sea, yo creo en la palabra de Dios. Cuando yo me agarro de la palabra de Dios, yo estoy seguro de lo que yo estoy haciendo. Cuando yo leo ese libro, Él me está hablando a mí. Yo sé que Dios está hablando a mi corazón y que yo debo de entender que si a veces no lo hago, esa ya es cuestión mía. Pero usted tiene que pegarse. Entonces Pablo les dijo, a mí me asusta que ustedes de repente cambien. Yo no quiero ver que cuando nos abran otra vez este lugar y ya no verle aquí sentado y me digan, no, fíjese que ahora ya anda con un carterón y anda vendiendo unas cosas. Ya se me arruinó, vea. Tenga cuidado, no se deje contaminar. ¿Y cómo voy a mantener esto? Le dije, la enseñanza es que nosotros no podemos dejarnos contaminar y perder nuestra doctrina. Entonces, ¿pero cómo yo puedo evitar todo esto? Fácil, fácil. Esto es bien sencillo. Esta pandemia tiene peleados a los novios, porque no se ven, solo así, por el teléfono, lo agarran y ahí se ven. Y ahí no se pueden hacer nada más que solo verse. Y ahí no hay vuelta, ¿verdad? Y ahí están, ¿y cómo van a hacer? La pregunta es, y después que termine esto, y cuando se vean, ¿qué ondas? ¿Y qué tal si el vecino sí bien puede pasar porque él no camina mucho? ¿Y qué tal cuando usted enfrente con ella le diga, fíjate que ella no, en este tiempo pensé que estamos equivocados? ¿Qué no tenía? Fundamento. ¿Qué puede pasar con usted y conmigo que después digamos, no, ya no voy a ser del Táber, ahora soy de otro lado? No tiene fundamento. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos comunión. Comunión. Entre más nos vemos, más nos unimos. Amor de lejos es para tres. Tengo mi novio en Estados Unidos y yo vivo aquí. Falso. No existe. ¿Qué es lo que le da vida a una relación? El estarse metiendo a cada momento, encontrándose a cada momento. ¿Qué me va a dar a mi vida para estar firme en la doctrina? Estar agarrado del manual que me dejaron. ¿Y cuál es el manual? La Biblia. Usted lee y ora y hace esto de poder aprender un poco más, usted creció. Usted no se pierde en la doctrina. Usted no le está dando lugar a que la levadura llegue ahí. Ojo, la levadura es contaminante y crece rápidamente. Usted pone una gotita de levadura en esa harina blanca ya en polvo y eso se vuelve amarillo rápido. Y lo pone al fuego y eso crece. Le pone aceite y eso crece. Y si no, vaya a ver cómo hacen el pan francés. Así es la bolita de masa, mire. Y cuando ya se lo llevan, es así, ve. Como que es mi cara. ¿Qué lo hizo crecer? La levadura. Quiere decir, y por eso Jesús les hizo la semejanza. Vuelvo al versículo inicial. El reino de los cielos se parece a la levadura, crece. Porque el reino de los cielos ha crecido. Porque el rey siempre va a hacer crecer. Y la levadura también hace crecer, pero esta la escondió una mujer donde no tenía que hacerlo. Entonces usted y yo no podemos darle lugar. Tenemos que guardar esa distancia. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que les pasó a los de Galacia. Y Pablo les dijo, yo estoy asustado de que ustedes hayan cambiado tan rápido. Yo espero que no vaya a cambiar, hermano. Oye, no vaya a cambiar. Le digo esto porque también
ambiente que estamos viviendo ha permitido que ahora se levante mucha gente que ahora dicen, hoy que ya está pasando, hay un montón de profetas. Antes de que pasara nadie dijo nada. Ahora sí hay un montón de gente hablando que esto iba a pasar, que ya estaba escrito y que no. Hey, pero antes nadie lo dijo. No se deje llevar. Por favor, aprenda a creer en Dios y a confiar en lo que aquí está escrito, no en lo que digan. No en lo que digan. Ahora, si a usted le gusta andar oyendo cosas arrevesadas, pues váyase. De lo contrario, yo quiero que usted se mantenga. Una de las cosas que caracteriza a los bautistas es que nosotros somos bíblicos. Y por eso yo le leo la Biblia siempre. Así que, por favor, péguese a la palabra de Dios y guarde la distancia con la levadura. No se deje llevar. No se aparte, manténgase, lea y ore. Y no deje de hablar con su Dios. Usted no necesita comunión conmigo, usted necesita comunión con Dios. Usted todos los días aparte un espacio y hable con Dios. No le pida, por favor, no le pida. No llegue, Señor, que se quite esto. Señor, que ya quiero ir a cantar a los del Salmo 23 y cantan feos o babosos. Entonces, no, hombre. No llegue a pedir, llegue a darle gracias a Dios. Llegue a cuentear a Dios. ¿Cuál fue el éxito de Pablo y de Silas cuando estaban en la cárcel? Eso no estaban, Señor, sacarnos de la cárcel, que ya me llevan para sacar atrás. No dijeron eso. Le estuvieron cantando alabanzas y a la medianoche se abrió la cárcel. Entonces, usted quiere que Dios le abra la bendición en su vida, cántele a Él usted solito. Vaya a hablar con Él, a platicar, no a pedirle, repito. Es un estudio bíblico, perdóneme, pero es Biblia. Nuestra ofrenda nos dio una gran enseñanza. Él se iba y doblaba sus rodillas y hablaba con el Padre. Se levantaba el siguiente día, enfermo que salía, le ponía las manos y se sanaba. Usted y yo salimos, vemos el enfermo y andamos huyendo. Le ponemos la mano y se muere el fulano. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos comunión con Dios. Y Jesús, cuando les dijo a los discípulos, tengan cuidado con eso, porque eso les va a hacer perder su doctrina. Se parecen, hay una semejanza entre ellos, pero no es igual. El reino de los cielos tiene un rey y la levadura tiene alguien que la anda tirando para perdernos. Y cierro con esto. Dice la Biblia, el diablo anda como. ¿No es? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ojo, si anda como león, quiere decir que usted tiene un cerco, que usted está protegido. Si usted tiene la verdadera doctrina, cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, usted está cubierto, cubrido iba a decir como en el cantón. Usted está cubierto. Hay un cerco a usted, usted no lo ve, pero hay ángeles ahí, porque si no, Pedro no hubiese escrito de esa manera bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él anda vuelta y vuelta, pero él tiene un cerco. ¿Cuándo él puede entrar? Cuando usted tuerce la doctrina. Cuando se llena de levadura, ese día él entra y lo puede destruir. No deis lugar al diablo, resistirle a través de ayuno y oración, dijo Pedro. ¿Y qué voy a lograr con eso? Sencillamente, voy a lograr tener una buena relación con el Padre. Cuando yo tengo esa relación con Dios, se va a cumplir aquella palabra que dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. A Dios la honra y a Dios la gloria. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Que esta palabra sirva, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener claridad, firmeza, de que nuestra doctrina no depende de ninguna liturgia eclesiástica, sino Dios, de lo que está escrito en ese libro que tú dejaste. Porque aquellos hombres, Señor, que ocupaste para que compilaran este canon, Dios amado, fueron inspirados por tu Espíritu Santo y a través de él nosotros ahora nos podemos alimentar. Que ninguno de nosotros, Señor, vayamos a ser llenos de levadura, sino que al contrario, Dios, podamos tener claridad y creer a ti, esperar en esa promesa maravillosa de que un día has de venir por nosotros. Te damos la gloria y te damos la honra por ser tan bueno con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero hablarle a usted que ahí está sentado en su casa y que sigue pensando de la misma manera, religiosa. No, el evangelio no es religión, esto es relación. Es un estilo de vida en donde el ser humano trata directamente con Dios, no trata con el hombre. Usted puede venir a nuestra iglesia cuando quiera, pero no va a tratar conmigo, usted va a venir a tratar con Dios. Todos los hermanos que ocupan estas sillas han hecho un negocio con Dios, no lo han hecho con el hombre.
Y ellos han experimentado a Dios en diferentes maneras y Dios ha sido con ellos de cómo ellos son con Él. Así que si usted quiere venir a los pies de Cristo, yo voy a hacer una oración. Hágala y luego pues le doy explicación. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, y salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia para siempre. Si el caso diera, Dios, que yo esté en vida cuando tú vienes por tu iglesia, que yo sea de ese grupo de personas que van a estar contigo en la eternidad. La honra y la gloria son para ti, Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Busque una iglesia donde congregarse, donde haya la verdadera doctrina. Ya le dije, bibliocéntrico y cristocéntrico. Y si usted quiere, cuando ya estemos en nuestra iglesia de manera normal, le esperamos con los brazos abiertos. Siempre va a ser bienvenido. Y bienvenido a la familia de Dios. A ustedes, hermanos, se les agradece. Gracias por estar pendiente de su estudio bíblico. Por favor, no dejen de orar y de leer. Ya saben, no vaya a pedir, vaya a adorar a Dios. Miren, nos hace falta la vieja que me critica de aquí, la que me mira feo de allá, este que se me queda viendo de aquí, que a ver qué, el de aquí que se me queda viendo bravo, aquella que está dormida. Me hacen falta aquí en estos módulos. Pero algún día vamos a estar. Esta es su casa, no lo olvide, ¿verdad? Espero que no se le haya olvidado. Les amamos, les extrañamos. Un beso a todos. Bendiciones.